Cordial saludo, estimados estudiantes de riesgo financiero. Este video va a ser apoyo para la clase que van a tener y vamos a continuar hablando de sistemas de administración de riesgo. Ya vimos lo importante que es que las entidades financieras que son reguladas, que son controladas, tengan sistemas de administración de crédito, el SARC, que tengan también un sistema de administración de riesgo operativo, el SARO, y que tengan un sistema de administración de riesgo de mercado, el SAR. Y también vimos la importancia de conocer lo que era el riesgo país, ¿cierto? Todo lo que, digamos, fundamenta eh, lo relacionado con el riesgo país. Y ahora vamos a hablar del SARLAF. ¿Y por qué del SARLAF? Del SARLAF, perdón. Porque en un país como el nuestro, digamos que tiene, digamos, ese pasado tan complicado en temas de dineros ilegales, es importante tener un sistema de administración de riesgo que prevenga o que busque prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para esta presentación me voy a apoyar en un documento que hizo una estudiante de Uniminuto, la señora Gloria Molano, y ella nos contaba en una muy buena presentación que era el SARLAF, que es un sistema de administración de riesgos diseñado o implementado para prevenir los delitos asociados, como les decía, como el lavado de activos y como la financiación del terrorismo. Entonces vemos que tiene unos lineamientos generales dentro de sus aspectos. Vemos que está, digamos, se suscribe a la circular externa 022 del 2007, al artículo 102 y los siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y que también tiene relación con el capítulo 11 de la circular base jurídica 007 del 96. ¿Quién lo regula o digamos cuáles son los entes que están regulando el SARLAF o que las entidades tengan implementado el SARLAF? El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Superintendencia Financiera. Y la estructuración se basa en todo lo que nos habla Basilea II, que también lo vamos a ver más adelante respecto a la administración del riesgo. Y el SARLAF va por dos líneas o por dos fases. Una que es prevención y la otra que es control. En el tema de prevención, ¿qué buscamos? Evitar que se legalicen recursos provenientes de actividades delictivas como narcotráfico, como contrabando, como la misma corrupción que estamos viendo últimamente o que está, digamos, en la mira en estos días, que es que esos dineros entren y se legalicen al sistema. Y también detectar y reportar ese tipo de operaciones que pretendan o que hayan pretendido legalizar ese tipo de dineros. Al igual que todos los sistemas de administración de riesgo, el SARLAF tiene cuatro etapas. Identificación, que ya vimos que la identificación se hace mediante métodos cuantitativos y cualitativos. La medición, digamos que esa medición sí va mucho en temas de métodos cuantitativos, en métodos estadísticos. El control, pues el control de todo ese riesgo que es inherente y al cual se ven expuestas las entidades. Y por último, el monitoreo, que es, digamos, controlar todo este sistema y mirar qué acciones de mejora se pueden implementar o qué cosas están funcionando para poderlas potencializar. Hay unos factores de riesgo que van en los clientes, que son los que buscan precisamente permear el sistema o corromper el sistema, podríamos decir, buscando legalizar los dineros, los productos, los canales de distribución y la jurisdicción. Y hay un origen de las sanciones, perdón, que va con respecto a un aspecto muy relevante que es el incumplimiento de la normatividad o el incumplimiento por parte de los funcionarios de sus políticas internas o propias de cada entidad. ¿Qué elementos son esenciales en el SALLAF? Unas políticas claras y efectivamente aplicables, que los procedimientos sean adecuados de acuerdo a las etapas que tiene el SALLAF, que todo tenga un registro documental, que esté de acuerdo a su estructura organizacional, perdón, que hayan órganos de control, revisoría fiscal, auditorías internas muy fuertes en las entidades financieras, que la infraestructura tecnológica también permita o apoye la identificación del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El tema comunicacional, divulgar la información, que la información sea clara, coherente, que el mensaje llegue tanto a funcionarios como a usuarios. Y una capacitación, digamos, que sea fuerte para todos los funcionarios para que puedan tener la claridad total del proceso
y de las políticas del SALAF. Por último, es pertinente decir que dentro de los mecanismos del SALAF, sobre todo, y esto me gustaba mucho cuando yo veía, como les repito, esta presentación de la señora Molano, es el conocimiento del cliente y del mercado. Es decir, algo que ha fortalecido a las entidades financieras es precisamente ese conocimiento del cliente y del mercado, el tema del reporte en las operaciones sospechosas, lo cual ya está muy bien estructurado y muy bien documentado en nuestro país, y la detección y análisis de operaciones inusuales. Y es que todo eso se va, digamos, retroalimentando, o sea, se va haciendo siempre un feedback que cada vez fortalece más el sistema financiero colombiano en cuanto a la prevención del lado de activos y de financiación del terrorismo. Listo, hasta aquí dejamos entonces todo lo que tiene que ver con sistemas de administración de riesgo y vamos a ver, digamos, la génesis de todo este tema de los sistemas de administración de riesgo. Y es que vamos a hablar de Basilea. ¿Y qué es Basilea? ¿O qué es el Comité de Basilea? Para ser más claros. El Comité de Basilea fue un comité que se creó por allá en el año de 1974 como respuesta, digamos, a una especie de pánico financiero que había por la quiebra y crisis del Herzbank en Alemania. Eh, Se crea un comité, digamos, que buscaba crear una regulación o generar una regulación que le diera una tranquilidad, que enviara un mensaje de tranquilidad a los mercados. Entonces, en el año 74, los presidentes de los bancos centrales del G10, que eran, digamos, cuando eso las economías más fuertes, ahora pues seguramente esa estructura cambiaría, crean el Comité de Basilea. Actualmente son miembros actuales Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Es importante decir que el Comité de Basilea no tiene capacidad de supervisión, es decir, sus conclusiones no poseen fuerza legal, ¿sí? Simplemente es un tema de recomendaciones y de observaciones que obviamente sí se mira por parte de otros entes que estén aplicadas, como les hablo, como el Fondo Monetario Internacional, por parte de las instituciones financieras o las instituciones bancarias de cada país. Busca consensos, digamos, lo importante es que también volvemos al tema de lecciones aprendidas, digamos, busca todo lo que es el conocimiento para aplicar y crear estándares en las prácticas y medidas que ayuden a mitigar los riesgos financieros. El primer acuerdo de Basilea se firmó en el año 1988. Establece principios de la actividad bancaria, sobre todo en el tema del capital regulatorio eh, y en mínimos de capitales, digamos, para poder solventar o soportar pérdidas económicas por parte de las instituciones. Esas pérdidas, digamos, asociadas a qué? A riesgos de crédito, a riesgos de mercado y a tipos de cambio y estableció, digamos que eso fue uno de los temas más importantes, que estableció un capital mínimo que la entidad bancaria debía tener, que era del 8% del total de los activos en riesgo. Sin embargo, vamos a ver más adelante que había un tema del capital que podía ser representado en los activos que no eran tan líquidos. En Basilea II, el cual se publica en el año 2004, ya establece unos cálculos con mayor exactitud de los activos ponderados por riesgo. Promueve nuevas tendencias en el tema de la medición y el seguimiento de los riesgos financieros y siempre se habla de tres pilares porque digamos que Basilea II hizo énfasis en tres temas. Uno, metodologías internas. Dos, revisión de la supervisión. Y tres, es decir, de los órganos de control. Y tres, la disciplina de mercado. Por último, vemos Basilea III, que vamos también a profundizar después, que es una respuesta a la crisis financiera del 2008 por el tema de los créditos subprime. Fue publicada en el 2010 buscando precisamente, podemos decir, tapar esos vacíos que habían dejado los otros acuerdos respecto a los activos que podían hacer parte del capital que representaba o del capital que soportaba las pérdidas por los riesgos, por la materialización de los riesgos financieros y de riesgos de mercado, de los riesgos de crédito, perdón, y de los riesgos de mercado.
Con esto terminamos este video de apoyo. Mil gracias.